Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos a otro vídeo más al canal. Hoy un vídeo que me hace mucha ilusión, hoy un vídeo de un tema que me gusta siempre hablar, de una feria que me encanta disfrutar, de unos momentos que para todos los fans de los videojuegos a lo largo y ancho del planeta les gusta, les encanta y se emocionan. Y sí, vamos a hablar del E3. Como siempre, antes de nada, agradeceros muchísimo el apoyo que tenéis al canal, todas las visitas, todos los likes, todos los comentarios, todas las suscripciones. Sabéis que me ayudáis muchísimo a crecer. Ya hemos conseguido monetizar el canal, que para mí es algo muy importante para ir sufragando diferentes gastos que quiero tener para mejorar la calidad de mi contenido. Así que lo dicho, muchísimas gracias por hacer este sueño posible y por ayudarme a crecer y a seguir adelante. Bueno, antes de nada, como siempre, quiero también recordaros que tengo mis redes sociales, Twitter y Twitch, para que tener un contacto más directo con vosotros, para que me acompañéis en los directos, para interactuar por Twitter, para lo que queráis, lo tenéis en pantalla, para lo que queráis, cuando queráis. Y ya vamos al foco, al centro, a lo como queráis llamarlo, del vídeo, que es el E3. Y es que por fin se puede afirmar, se puede decir que el E3 sigue vivo, o al menos de forma digital. Como sabéis, esta feria se va a llevar a cabo entre el 12 y el 15 de junio, se ha confirmado hoy oficialmente, y algunos de los partners que ya han confirmado su presencia en este E3 van a ser Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Warner Bros. Y Koch Media. Como sabéis, no es una lista completa, pero hay algunos nombres notables que se echan en falta, como puede ser Electronic Arts, Sony o Activision Blizzard, que normalmente se puede decir que han tenido una relación algo intermitente en los últimos años. Esperemos que lo hagan aún así, aunque no formen parte de este 3 como tal. Espero que lo hagan durante estas fechas, ya que, no sé, me gusta eso que durante una semana, unos cuantos días muy recogidos, muy reducidos, sea un boom de la industria, aunque no nos refiramos como tal al E3 de Sony, que haga ya un evento de Sony, que haya un evento de Activision, que haya ya un evento de EA, porque al final a mí me gusta eso de que la industria se compacte en eso, en una semana, 3, 4, 5, 6 días, y poder hablar de todo, una lluvia de noticias, una fiesta para todos nosotros, los que nos gusta la industria. Sí que es algo que es más un deseo que una realidad, pero bueno, esperemos, habrá que esperar obviamente a las noticias, que todavía aún así queda mucho, nos quedan todavía un poquitín más de 2 meses para este 3, así que habrá que ir cómo va avanzando la información y cómo la vamos recibiendo. Como sabéis, ya el año pasado, debido a la pandemia, se canceló completamente el E3, por lo que las compañías difundieron sus anuncios durante todo el verano. Fue un poco desastroso, todo muy diluido. Y no sé, a mí no me gustó nada eso de estar todo el verano durante muchos meses esperando diferentes novedades, que al final todo forma parte de esto llamado Summer Game Fest de Geoff Keighley, que también va a haber este año, pero no está afiliado como tal tampoco al E3, este Summer Game Fest de Geoff Keighley. El director ejecutivo del E3 es, como sabéis, Stanley Pierre-Louis. Bueno, no lo sabréis, supongo, es un nombre un poco no tan conocido públicamente, pero bueno, ha dicho lo que muchos pensamos. Yo estoy muy de acuerdo, que sus declaraciones os la voy a leer. Dijo: durante más de 2 décadas, el E3 ha sido el lugar principal para mostrar lo mejor que la industria de los videojuegos tiene para ofrecer, mientras une al mundo a través de los juegos. Estamos convirtiendo el E3 de este año en un evento más inclusivo, pero aún buscaremos entusiasmar a los fans con importantes revelaciones y oportunidades de información privilegiada que hagan de este evento el centro de atención indispensable para los videojuegos. El evento, como sabéis, va a ser gratuito. Hubo mucha polémica. Yo soy el mismo que se planteaba si había que pagar dinero para participar en un evento online. La verdad es que me parecía algo completamente contraproducente y estúpido. Y parece que la ESA, al final, lo que es la Entertainment Software Association, que es lo que crean este E3, los que dirigen o crean este E3, han decidido hacerlo gratuito porque al final es un poco echarle lógica al asunto. Nadie va a pagar por eso. Y no sé, vamos, era un rumor realmente, pero no sé cómo lo veis, pero yo lo veo algo completamente erróneo cobrar por algún evento online, porque en cualquier momento, si Microsoft no te paga, hace su evento en las mismas fechas online y ya está. Vamos a ver, también quiero hablar un poco de, no sé, lo que supone el E3, que cómo en el formato digital va a permitir unir a más gente y participar a más personas que nunca en este E3. Igualmente también han confirmado ya que se espera hacer un evento presencial del E3 para el año 2022, que es algo que esperamos mucho, porque sí, los eventos online están bien, la lluvia de información está bien, pero esos escenarios súper decorados, con efectos impresionantes, con todo el público aclamando, es algo que, lo que siempre digo, a cualquiera que le gusta la industria le gusta ver, y ojalá haya un E3 presencial en 2022, que todo esto de la pandemia se quede un poco de lado ya por fin, y incluso quién sabe si algún día yo mismo poder ir a un E3, que la verdad es que sería una ilusión y un sueño que tengo desde hace ya muchísimos años y me encantaría hacerlo algún día. Y si encima estoy haciendo contenido por internet,
pues qué mejor que poder compartir con vosotros todo esto a través de streamings, a través de vídeos, no sé, tweets, todo. O sea, estaría súper chulo y a mí es algo que me encantaría. Pero bueno, dicho esto, ya estamos puestos en situación. Ahora vamos a empezar un poco al juego de la especulación, al juego de qué va a pasar, qué no va a pasar. Vamos a empezar hablando de Nintendo. Como sabéis, Nintendo, yo no soy una persona que sea muy experta en Nintendo, no soy un usuario muy activo de la marca de la gran N. Pero me gustaría comentaros de Nintendo que, bueno, me parece muy interesante que apoyen un evento que, como ya os digo, estaba quedando muy de lado y me parece una apuesta importante y una grandísima noticia. Nintendo trae a muchísima gente a la feria, va a traer a muchísimos usuarios, tiene un público detrás enorme, tiene una comunidad muy fan de su marca y muy activa en redes y demás, o sea que me parece una noticia genial. Anuncios todavía creo que es pronto para especular, pero bueno, voy a hablar aquí un poco en general. Como sabéis, yo me voy a tomar el E3 de una manera muy seria a la hora de cubrirlo, vamos a retransmitirlo en directo de maneras más divertidas, ya veremos cómo lo hacemos, pero se vendrán muchas sorpresas seguro. Voy a hacer quinielas, voy a crear bingos en los cuales vosotros junto a mí vamos a especular qué creéis que van a anunciar y habrá premios para las personas que más acierten de lo que podemos ver en este 3. Así que estoy estructurando cosas muy chulas para este 3 y ojalá me acompañéis porque tengo muchísimas ganas y es, ya os digo, mi momento favorito del año, probablemente por lo menos en lo que rodea a los videojuegos. Y quiero compartirlo y disfrutarlo al máximo con vosotros porque al fin y al cabo es una vez al año y quiero aprovecharla a full. Dicho esto, Nintendo no sabemos qué esperar. Respecto a Konami, pues bueno, las marcas que os he dicho, ya sean Konami, Koch Media, lo que sea, no es estrictamente necesario que tengan su propio evento individual, me refiero. A lo mejor Konami hace partner con otra compañía para salir en esa conferencia. No voy a decir nada de Xbox, pero oye, quién sabe. Aparte también puede haber una Opening Night o algo de eso, como hacen en la Gamescom de Alemania, en la que diferentes partners van dejando algunos anuncios sin necesidad de tener lo que es una conferencia propia. Luego, por otro lado, Take-Two, pues bueno, yo lo único que pido a Take-Two es que sé que es prácticamente imposible, pero sabemos que están trabajando en un nuevo Bioshock y si nos lo enseñan, pues chicos, no le vamos a decir que no. Sinceramente, Bioshock es prácticamente una de mis sagas favoritas de mi vida, probablemente pueda decir top 3, si no más arriba, o sea, yo ver algo de Bioshock puedo hacer la muñeca hinchable como hacen muchos compañeros creadores de contenido, de miniaturas así y cosas así. Y no sé, a mí realmente me llamaría muchísimo la atención ver a Bioshock, me haría muy feliz, pero bueno, es una cosa que es complicada, se sabía que está en desarrollo, no sé si han acabado la fase de preproducción todavía, no sé cómo está, en qué estado está el juego y si está enseñable todavía o si nos quedan 1, 2, 3 años para verlo. Es un desarrollo largo, no sabemos cómo va a ir, la confianza no es la misma que la que tenían las entregas anteriores. Bioshock no es un juego tan preparado para hacer secuelas, sino que son más experiencias únicas y no sé, lo veo, no sé, ya os digo, lo veo tal. Así que bueno, eso es lo que espero yo de Take-Two. Take-Two no espero ni GTAs ni cosas de ese estilo, sinceramente. Luego pues Ubisoft, obviamente tendremos que ver cositas, la eterna promesa de Beyond Good and Evil, estaría guay saber algo nuevo de él. Pero ya sabemos las diferentes trabas y problemas que ha sufrido el desarrollo de este título. Otro de un juego muy importante también a lo largo de mi vida y de mi historia como jugador. Sí que obviamente me encantaría verlo, pero en Ubisoft supongo que veremos cositas del nuevo Assassin's Creed, que ya ha habido muchísimas filtraciones y rumores a las que yo no le doy demasiada veracidad. Pero bueno, es obvio que vamos a ver un Assassin's Creed más pronto que tarde. También deberíamos ver, sobre todo imagino que el evento de Ubisoft estará centrado en Far Cry 6, que imagino yo que saldrá en último trimestre de 2021. Y bueno, hablando ya de Microsoft, como sabéis, ya os digo, quiero guardarme, no quiero jugar a especular ahora demasiado, vamos a hacer cosas muy guays, sobre todo obviamente centrado en Microsoft, ya que mi contenido está centrado en Xbox. Pero bueno, ha salido ya la información de que probablemente la conferencia de Xbox y Bethesda esté condensada en una sola conferencia. Ha habido muchísimos rumores de que si la conferencia va a ser exclusivamente de uno, si la conferencia va a ser exclusivamente de otro, pero hoy por lo menos, según hemos podido leer a Jeff Groove, que ya visteis que es un insider que tiene mucha información muy buena, acierta muchísimas cosas y bueno, ya ha comentado esto que os estoy diciendo, que lo de Bethesda y Xbox lo vamos a ver condensado en una sola conferencia. O sea, van a estar juntas, es decir, la conferencia Xbox va a incluir a su socia o Bethesda o como queráis llamarlo.
Pero bueno, como dicen también, dentro de la propia conferencia habrá una delineación, es decir, marcarán cuando están hablando de Xbox y cuando están hablando de Bethesda. O sea que más bien es como que van a ser una conferencia dividida en dos partes. Así que no sé, teniendo en cuenta la duración de Bethesda y la duración de Xbox, puede que tengamos una conferencia de hasta 4 horas. No lo sé, pero ok, o sea, me parece muy bien, me parece una manera de tener ordenado todo en un solo evento. Me parece genial, me parece fantástico. Y ya os digo, la ilusión vuelve porque te estaba mucho la duda de cómo se iba a gestionar el verano de cara a los anuncios y los eventos de videojuegos. Y para mí, sinceramente, es una noticia inmejorable. Así que eso, esperamos ver un evento muy grande de Microsoft, probablemente muy largo. Esperamos ver a Nintendo, que tendrá cositas seguro sobre Zelda Breath of the Wild 2 y muchísimos otros títulos más. Esperamos ver a Take-Two, que yo creo que puede llegar a tener un evento para ella sola. De Konami yo no sé qué esperar, sinceramente, ya os digo, creo que puede formar partnership, aparecer en una Opening Night o algo así. Porque es lo que siempre decimos, Konami no tiene patrimonio no tiene patrimonio, plantilla o estudios como para desarrollar videojuegos creados, entonces muy complicado y yo creo que van a hacer partnership, pero eso de ver a Konami de la mano de Xbox y Nintendo, al final van a ser las dos más grandes, Xbox y Nintendo, podemos ver cositas muy interesantes. Koch Media es un sello distribuidor importante que puede tener evento, puede que no. Warner Bros. 3/4 de la misma, yo creo que Warner Bros. Puede tener su propio evento, pero no creo que sea estrictamente necesario. Pero bueno, estos son los partners que hay, no significa que lo sean todos, vamos a ver más, igual que no significa que todos vayan a tener eventos, no significa que todos los que vamos a ver ya se han sido anunciados. Quedan muchos meses, estaremos pendientes de horarios, de días y de todo, y como sabéis, para seguirlo todo y estar a la última siempre tenéis mi Twitter y mi Twitch, en el cual os estáis feten, chicos. Así que no sé, no tengo muchísimos que añadir, o sea, de verdad, la ilusión, ahora mismo estoy como un niño con zapatos nuevos, el E3 está de vuelta, el E3 está vivo, el E3 está más vivo que nunca. Como sabéis, hay empresas que se borran, pero no necesariamente, tampoco quiero yo aquí tirar hate, ni echar mierda, ni empezar a contar películas y mentiras y tonterías de este tipo de "Ay, es que no tienen nada, no tienen nada". Tienen muchas cosas, simplemente cada empresa tiene su departamento de marketing, tienen sus métodos de comunicación y han visto más correcto o menos correcto estar en un E3, pero que ni EA, ni Sony, ni Activision no estén en el E3 no significa ni que EA vaya a sacar sus títulos deportivos plus enseñar cosas de Dragon Age, como queráis llamarlo, lo nuevo de Respawn, alguna cosita de Star Wars. Tampoco significa que PlayStation no tenga nada, PlayStation hará su evento y PlayStation tendrá anuncios este verano sí o sí. Y Activision pues obviamente tiene su Call of Duty, tiene su Diablo 2, tiene Diablo 4, o sea, cosas hay. Pero que no estén en el E3 no significa que no haya nada, simplemente que tienen otro método y otros ways, como dicen en inglés, otros caminos de comunicación. Así que no tengo mucho más que añadir, chicos, lo dicho, muchísimas gracias a todos por el apoyo, muchísimas gracias por ver el vídeo, por acompañarme, por elegirme a mí para informaros, para hablar, para enteraros de todo, para conocer mi opinión. Me siento súper halagado, es un placer teneros siempre, así que lo dicho, chicos, gracias, like, comentario, suscribiros, stay sexy, hasta la próxima, adiós.